Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La entrada en vigor de la reforma a la ley de la industria eléctrica ha generado una intensa polémica en nuestro país. Mientras el presidente López Obrador pidió investigar al juez que esta mañana concedió la suspensión definitiva a la entrada en vigor de esta ley, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, señala que las y los jueces actúan con plena libertad. Veamos el contexto. El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión definitiva contra la ley de la industria eléctrica esta mañana al considerar que afecta a la libre competencia y produce daños irreparables al medio ambiente. La iniciativa, presentada como preferente por el presidente López Obrador al inicio del actual periodo ordinario de sesiones, revierte los efectos de la reforma eléctrica aprobada en 2013. La iniciativa da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad para producir electricidad y revoca los permisos de autoabastecimiento otorgados al sector privado. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que con esto, grandes corporativos privados podían producir energía limpia, recibir subsidios y pagar menos por la energía eléctrica que la ciudadanía. El 9 de marzo, la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y 24 horas después, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión provisional de carácter general para su entrada en vigor. El presidente López Obrador presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja ante la actuación del juez Gómez, así como determinar si le corresponde o no resolver sobre este caso. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar, informó que la petición se turnó al área correspondiente para determinar si se abre o no una investigación. El ministro Saldívar dijo también que las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. En conjunto, el juez Gómez Fierro y el juez Rodrigo de la Pesa López han otorgado 30 suspensiones provisionales a esta ley. Punto y contrapunto. Un último tema a discutir esta noche, empezó ahora contigo, Daniel. El profesor José Roldán Chopa publicó un texto en el periódico Reforma donde explicaba un poco los alcances de esta suspensión. Ahora parece ser que es una suspensión definitiva. Creo que por la nueva ley de amparo se hace que los efectos sean generales, no nada más para las empresas que se estaban amparando, sino en general. No sé si estoy en lo correcto, pero dime, ¿cuál crees que será el futuro de esta reforma? El presidente está ahora diciendo que buscará una reforma constitucional, pero esto podría elevarse hasta un tribunal internacional por el TEMEC, por el tratado también con la Unión Europea. ¿Cómo lo ves? El tema de los efectos generales es de lo más polémico y no efectivo. O sea, la ley de amparo dice lo contrario. O sea, lo que dice la ley de amparo es que los efectos de la sentencia o del amparo solamente pueden beneficiar o afectar al quejoso que lo reclama, ¿no? Entonces, ese es el principio de relatividad de las sentencias. Han habido algunos cambios, o sea, algunas modulaciones, y en la doctrina de este juez, o sea, no es la primera vez que concede suspensiones con efectos generales. Creo que es un tema muy interesante que se puede discutir o no. Del caso de la reforma energética, a mí me llama la atención tres cosas, ¿no? La primera es, creo que queda como al descubierto que las iniciativas preferentes no son suficientes en los tiempos para agotar discusiones, o sea, 30 días naturales no nos alcanza para agotar una discusión. Dos, que hay como una suerte de falacia del Parlamento abierto donde se simula que hay una discusión y una apertura cuando no es cierto, ¿no? O sea, lo volvemos a ver en este caso de la ley de la industria eléctrica, donde antes de que se aprobara, pues hubo varios especialistas, especialistas, ONGs, etcétera, que advirtieron los efectos corrosivos que iba a tener en la competencia, en el medio ambiente, en la salud, y no se les hizo caso, ¿no? Y por último, en la tercera, un análisis para desglosar como el drama institucional que se ha dado entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Creo que hay como que diferenciar tres partes, ¿no? La primera es la sentencia del juez. O sea, la sentencia, si podemos estar de acuerdo o no con la sentencia, bueno, con la suspensión, hay medios para recurrirla, ¿no? O sea, se aqueja contra la suspensión provisional o revisión contra la definitiva. Dos, la figura del juez, ¿no? Si consideramos que el juez tiene conflictos de intereses o que se guía por intereses privados o económicos, corrupción, etcétera, también hay vías institucionales, ¿no? Vía Consejo de la Judicatura o recusación, excusa, para que no conozca el asunto y se sancione en caso de que se demuestre que sus fines no son legítimos. Y una tercera grada, que es en la que no estoy de acuerdo. O sea, estas dos gradas está bien que se utilicen, ¿no? O sea, hay jueces que son corruptos y hay jueces que interpretan erróneamente la Constitución, ¿no? Pero también hay vías para atacar estas dos deficiencias, pensemos. Lo que no estoy de acuerdo es con cómo se está llevando este asunto al linchamiento mediático, a la litigada de la mañanera, al micrófono, a la publicación del juez, que si es corrupto, que si beneficia al antiguo régimen. O sea, creo que esta parte del discurso, pues sí, tiene dos efectos nocivos, ¿no? Uno, que se pone
en peligro, o sea, o en amenaza al juez, no solo en su ámbito profesional, o sea, creo que también su vida privada, ¿no? Cuando se publica su nombre, su rostro, su trayectoria, etcétera. Y dos, como que tiene un efecto en todo el Poder Judicial, ¿no? O sea, no solo al juez del caso o a los dos jueces especializados, ¿no? O sea, a todo el Poder Judicial. Entonces creo que eso sí lo deberíamos condenar como ciudadanía. Rebeca, ¿cómo lo ves tú, este tema también de los efectos de la ley de amparo, de la reforma eléctrica y el futuro de esta? Sí, bueno, en términos del futuro de la ley, me parece que justo es en los tribunales en donde si una vez que se aprueba una reforma, tenemos estas vías institucionales para que se revisen si efectivamente los contenidos de la reforma, de cualquier reforma general, son constitucionales, son acordes con las reglas del juego y en términos de pues esto que ya comentaba Daniel en este ejercicio de Parlamento Abierto, pues se señaló estas preocupaciones que tienen que ver con la competencia en el ramo, lo que tiene que ver con afectaciones al medio ambiente y es ahí a través de los amparos, a través de la vía jurisdiccional donde se tienen que resolver esos conflictos a partir de las reglas del juego y a mí coincido totalmente con Daniel en términos de que por supuesto que se vale que tanto los particulares como el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo Federal, defiendan esta reforma, presenten los argumentos. Lo que ya no se vale es cuando hay ciertas resoluciones que se empiecen a poner otros elementos, estos señalamientos en contra del juez especializado de corrupción y de relaciones con empresas, sí me parecen muy graves, porque entonces nos salimos de las reglas del juego y no sabemos quién pone estas reglas y eso nos afecta a todos en términos de una incertidumbre jurídica. Ahora habrá personas que coincidan con la posición del presidente López Obrador en este tema en específico, pero el problema es que si nos saltamos estas reglas, cuando no coincidamos, cuando estas personas no coincidan con la posición del presidente, ¿qué va a pasar? Entonces sí me parece pues muy preocupante que se esté litigando este asunto a nivel mediático, que no se le dé la importancia que tiene a la vía jurisdiccional en términos de la resolución de conflictos. Bien, María, yo creo que, y lo he escuchado y también lo he argumentado, que el presidente está litigando en medios lo que no va a ganar en tribunales, ¿no? Que está tratando un poco de poner a discusión la reforma eléctrica para el Congreso, que está buscando una reforma constitucional más bien, pero evidentemente, pues esto, como mencionaba hace rato, pues puede llegar hasta un tribunal internacional por los compromisos adquiridos con el TEMEC y con la Unión Europea, entre otros. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no veo negativo que si el Ejecutivo considera que debe de reformarse la Constitución, promueva una reforma, ¿no? Pues es una vía institucional para tratar como de materializar su visión de nación, ¿no? Su proyecto de nación. Eso no es algo que me parezca reprochable, más allá de que el fondo de la reforma estemos o no estemos de acuerdo, ¿no? Me parece que sí hay como ciertos matices en este asunto. Ya para no repetir lo que dijeron mis compañeros, que coincido con varias cosas, me parece muy importante resaltar lo que decía Daniel, de que la ley de amparo, pues concretamente el 148 habla de que las suspensiones por lo general pues son solamente para las partes, ¿no? Y la Corte ha ido flexibilizando este principio de relatividad, concretamente como para acciones colectivas que tengan como cierta incidencia o afectación ambiental, ¿no? Pero hay que recordar que en este caso se trata, o lo que se alega es a partir de un interés que tiene que ver con las autorizaciones para producir energía. Entonces a mí me parece que el tema medular en este asunto es si las autorizaciones para producir energía constituyen un interés jurídico o pueden constituir un interés legítimo, que sería en el supuesto de que afecte también a la colectividad, y en esos supuestos procedería la suspensión con efectos generales. Pero si no es así, si se trata de un interés jurídico,
pues sí es debatible la resolución del juez sobre darle efectos generales a esto, porque algunas personas podrán considerar que incluso puede llegar a ser una invasión de esferas, ¿no? Derogar de facto una ley. Entonces, no estoy diciendo que este es el caso, pero me parece que es un asunto con muchos matices porque se trata de una resolución novedosa, que si bien es cierto, ya se ha dado antes, como este tipo de casos son los mínimos, y pues hay que atender como mucho estas cuestiones técnicas para ver si sí procede o no una suspensión con efectos generales, que es algo excepcional, ¿no? Y a mí no me parece negativo que se dilucida ante la opinión pública este tipo de confrontaciones, ¿no? De hecho, me parece algo inédito, positivo, que las comunicaciones entre el Ejecutivo y el Judicial tengan cierta transparencia para que también sea, pues sí, que sean como, o sea, que tengan el escrutinio público, ¿no? Las comunicaciones que se llevan entre ambos poderes. Finalmente, Luisa, tienes oportunidad de cerrar este bloque. ¿Qué opinas de todo de esta confrontación y del futuro de la reforma o de la industria eléctrica? A ver, creo que dos puntos importantes. Sobre los efectos generales, efectivamente la ley de amparo pues le da efectos particulares, ¿no? O sea, es lo típico en un caso de que parece que es de interés jurídico como este. Y bueno, ninguno de nosotros hemos visto las demandas que se presentaron y que dieron lugar, pero bueno, de lo que parece públicamente pues es esto, ¿no? Ahora bien, lo que hace el juez es que él lee, digamos, no solo la ley de amparo, sino que lee la ley de amparo a la luz de la materia y a la luz del 28, que es un tema de competencia, ¿no? O sea, del juez dice, oye, es que si yo doy una suspensión particular, dado que este es un asunto donde el tema medular es competencia económica, voy a generar una disrupción competitiva beneficiando a uno o a algunos de los competidores y no a otros. O sea, esa es, de hecho, la esencia de una suspensión cuando viene con interés jurídico, ¿no? Entonces, creo que es interesante la visión que tiene el juez y eventualmente pues, será revisada por el colegiado que ya le ha validado otros asuntos de fondo con efectos generales, o si lo pide el presidente, que creo que es algo plausible por lo que he ido anunciando, pedirán una facultad de atracción y el asunto se irá a la Corte y tal vez sea la Corte la que termine diciendo si es plausible esta lectura del juez. Y yo creo que y ahí es donde se debe dilucidar, ¿no? Que lo diga el colegiado o en su caso que lo diga la Corte. Eso por un lado. Y luego por otro es esta pregunta sobre cómo está comunicando esto el presidente. Creo que sí hay que poner una línea, ¿no? Una cosa es que el presidente salga en la mañanera a comunicar. Esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a hacer jurídicamente. Y otra cosa es que salga a amenazar, a amedrentar, a criticar a los jueces, a criticar a los abogados, ¿no? Los abogados que ahora, por el libre ejercicio de la profesión, somos traidores a la patria. Los jueces que, sí, por hacer su labor, ¿no?, son presuntamente corruptos. O sea, me parece que decir que se trata solamente de comunicación, pues es por lo menos ingenuo. O sea, quienes vivimos en el libre ejercicio de la profesión, desde luego tiene un efecto, o sea, como lo tiene también en los jueces, pues algo que en libertad de expresión se conoce como chilling effect, efecto disuasorio, ¿no? O sea, esto es que constantemente quien ejercita el mayor poder en el orden jurídico mexicano te esté amenazando, a mí sí me parece muy preocupante, y no solo me lo parece a mí, les parece a todos los abogados que han hecho desplegados, las barras internacionales que también, ¿no? Los observatorios de la ONU. Esto no es normal, no está bien, no lo debemos normalizar. Tenemos que estar de acuerdo en que se juegue con base en las instituciones, que se juegue con las reglas del juego y no afuera, aunque no nos guste, aunque nos arda. Ni modo, pero todos cedemos la ardición para estar de acuerdo con las reglas del juego, porque ese es el valor que es importante. Bien, bueno, déjame hacer una pausa. Evidentemente no se termina esta discusión aquí y prometo que haremos otra mesa para seguir hablando de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial y sobre el futuro de la reforma eléctrica. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas y el panelista esta noche y con la paparrucha. No te vayas.